Muy buenas noches, nuevamente aquí haciendo este ejercicio intelectual eh, y social de explicar nuestros derechos fundamentales, de explicar la Constitución Política de Colombia. A ustedes muy buenas noches, mi nombre es David Alexander Palacio Zárate, estoy acá en la ciudad de Ibagué, soy abogado penalista, soy administrador financiero y estoy en este momento estudiando una maestría en Derecho Administrativo. Muy buenas noches, la intención no es hacer una charla para juristas, la intención es hacer una charla para la persona más común, la persona más sencilla, que pueda comprender sus derechos y asimismo hacerlos valer. Y si esto se multiplica, hacemos de Colombia un país mejor y también mejoramos la vida de los colombianos. Por eso empiezo esta noche con este tema que pienso que va a ser el tema central de esta experiencia académica, del álbum de Metallica Justice for All, Justicia para Todos de Metallica. Y yo quisiera eh, que los colombianos se interesaran por conocer sus derechos para poderlos reclamar y poder aprender cómo hacerlo. Para eso estamos acá los abogados. Estamos acá para compartir ese conocimiento y para hacer que usted entienda que tiene derechos, tiene deberes y tiene obligaciones. Entonces vamos a comenzar por el artículo segundo de nuestra Constitución Política, en el cual vamos a hablar de temas muy importantes, temas que nos pueden mejorar la vida de una manera muy significativa. Por eso, sin más preámbulos, comenzaré a leer el artículo segundo de la Constitución Política. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad. Servir a la comunidad. ¡Wow! Empecemos a desglosar y a entender fines del Estado. El Estado tiene fines. ¿Qué es eso? ¿Qué es un fin? Entendemos que fin es el objetivo, es lo que el Estado debe proveerle al ciudadano colombiano, debe proveerle a usted, a mí y a todas las personas que vivimos bajo esta Constitución y este territorio. Entonces, el Estado tiene que darnos. ¿Y qué nos tiene que dar? Bueno, vamos a ver qué tiene que darnos el Estado. O sea, ¿qué significa eso? Significa que el Estado nos tiene que servir a la comunidad. El Estado está para servirnos. Primer concepto muy interesante. El Estado está para servirnos. Nosotros no solamente sentimos a veces como ciudadanos que estamos perdidos en un océano y que en ese océano definitivamente nos estamos ahogando. Tenemos solamente un Estado que nos pide y nos exige y nos ahoga y nos asfixia, y nosotros sentimos que llevamos una vida precaria, precaria. Pero esa precariedad es culpa de no entender esto precisamente, de no entender nuestra Constitución, de no entender la carta de navegación sobre la cual vamos a navegar en este océano existencial que se convierte en político, jurídico, social, económico. La carta de navegación por excelencia, señor televidente, es la Constitución Política. Esa es la carta, el mapa con el cual usted se va a ubicar y va a poder hacer que esta vida para usted sea una mejor vida. Y que si usted entiende eso y cada colombiano empieza a regarse este entendimiento de nuestros deberes y derechos, vamos a poder el día de mañana tener un país mejor, porque vamos a entender el equilibrio social. Vamos a entender esa obligación del Estado de proveernos calidad de vida, pero esa calidad de vida no es que el Estado solamente nos la dé, nosotros también tenemos que saberlo pedir, saberlo exigir. Y para exigirlo tenemos que entender cuáles son nuestros derechos. Por eso, uno de nuestros derechos es que el Estado nos sirva a la comunidad.
Entonces miremos, ¿qué es servir a la comunidad? Servir a la comunidad, vamos a ver conceptos que no me los invento yo, son conceptos que están en la Real Academia de la Lengua, en la Constitución, en la ley, en los códigos, en la doctrina, en la jurisprudencia. Entonces, servir a la comunidad. Un servicio, vamos a hablar en cualquier ámbito, es una acción o un conjunto de actividades destinadas para satisfacer una necesidad. ¿Y quién es la comunidad? La comunidad somos nosotros, los que vivimos bajo el territorio y bajo la constitución de este país. Entonces, todos los que nos hacemos ciudadanos con el entendimiento de nuestra constitución política, somos ciudadanos, pero somos inconscientes. Con el conocimiento de la constitución política, usted comienza a despertar, comienza a ser consciente. Y un país consciente es un país de primer mundo. Porque conoce sus deberes. No solamente se trata de que, Estado, démelo todo, no. No solamente como decía el presidente americano, no solamente se trata de que nos sirvan a nosotros, ¿qué puede hacer Colombia por nosotros? No, ¿qué podemos nosotros los ciudadanos colombianos hacer por Colombia para que Colombia sea un país mejor? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano? Y la respuesta es conocer sus derechos, pero también sus deberes y sus obligaciones. El Estado nos sirve a nosotros. ¿Ya? El Estado está para servirnos. ¿Y por qué está para servirnos? El Estado está para servirnos porque el Estado, nosotros le entregamos al Estado nuestros derechos. Entonces, a nosotros al entregar al Estado nuestros derechos, el Estado adquirimos una obligación. Eso nos va a remitir al famoso fallo blanco. El fallo blanco fue cuando por primera vez en la historia en Francia, después de la Revolución Francesa, un señor fue afectado por el Estado y fue y reclamó al Estado. ¿Y sabe qué? Ganó. Por primera vez en la historia, alguien hace responsable al Estado. Deja de ser ese monstruo allá invisible que es de todos, pero que no es de ninguno y a nadie le importa. Solamente está para que le exijamos. Y para que nos dé duro, para nada más. Así es como vive la vida el ciudadano que no tiene conciencia de esto. Con un Estado que está allá para darnos palo. Y nosotros para exigirle. Esa es la situación, la relación que hay hasta el momento entre el ciudadano colombiano y el Estado. El Estado me da palo y yo, a cambio, le exijo. Pero es mucho más que esto, señor televidente. Entonces, lo primero, que el Estado nos tiene que servir a la comunidad. ¿Ya? ¿Y cómo nos puede servir a la comunidad? El Estado nos sirve a nosotros los ciudadanos cuando protege nuestras garantías, protege nuestros derechos, nos da beneficios, nos da calidad de vida, y esa calidad de vida es agua potable, es salud, es educación, es la pirámide de Kelsen, son las cosas importantes para el ser humano. Entonces, protege, brinda, asegura nuestra supervivencia como especie. Entonces, es lo primero es entender que el Estado está para servirnos a nosotros los ciudadanos que estamos bajo la Constitución y bajo el territorio. El Estado tiene que servirnos y tiene que brindarnos garantías y calidad de vida. Calidad de vida, la pirámide de Kelsen, lo que le acabo de explicar. Entonces, vamos a ver también qué herramientas, cómo se autorregula el Estado en ese hipotético en el cual el Estado está para servirnos. Pero ¿quién vigila eso? Y resulta que hay dos formas de hacerlo. Una, que el Estado se autorregule, se autovigile, y para eso creó los medios de control y los organismos de control. Y también los particulares, también tenemos herramientas jurídicas para poder reclamar nuestros derechos personales.
Entonces, ¿cómo se autorregula el Estado? Organismos de control. La Procuraduría General de la Nación, que mira el comportamiento de los funcionarios públicos, y la Contraloría, que mira el manejo de los recursos en las entidades públicas. Así es como se autorregula el Estado. A grosso modo, lógico, esto es mucho más profundo. Aquellos profesores, estudiantes, abogados administrativistas, por favor, sean condescendientes conmigo. No estoy buscando hacer un tratado de derecho administrativo para ustedes. Estoy tratando de explicar de la forma más sencilla para el ciudadano que no tiene ni idea de esto. Para el ciudadano de a pie, no para nosotros los que estudiamos esto. Y si te cometo alguna falla, seré un buen alumno. Entonces, acepto todas mis equivocaciones, pero con los comentarios de ustedes mejoraremos este canal y haremos que podemos ayudarle a hacerle un gran servicio a la comunidad, y es ayudarle al entendimiento de la Constitución y por lo menos los derechos fundamentales. Entonces, los organismos de control, ¿quiénes serían? Quienes acabo de explicar. Así se autorregularía el Estado, con la Procuraduría y la Contraloría, el uno mirando el comportamiento, el otro mirando las finanzas de las entidades públicas, pero también los ciudadanos podemos exigirle a ese monstruo gigante llamado Estado. ¿Cómo? A través del artículo 86, la tutela. La tutela es, yo creo que de las cosas más importantes de la Constitución del 91, porque le permitió al ciudadano de a pie, no al Estado, no, a usted, a la persona, al señor que embola zapatos. Al señor que embola zapatos le permitió reclamar sus derechos. Y funciona. Lógico, no con toda la comodidad que quisiéramos. Bueno, si entendemos esto algún día, eso va a ser mucho más ágil. Entonces está el artículo 86, la tutela, pero también tenemos los medios de control administrativos. Figuras que el derecho administrativo o el derecho de responsabilidad del Estado nos permite para también reclamarle al Estado y decirle, venga Estado, respóndame. Mire, por ejemplo, por su negligencia, por su acción, por su omisión, la persona que pierde un brazo, esa persona tiene derecho a reclamarle porque si fue por culpa del Estado y lo puede probar, porque recuerde que el derecho de todo hay que probarlo, si no probamos no podemos reclamar. Entonces, para poder tener derechos tenemos que probar que tenemos el derecho. Entonces, perdió el brazo. Ese señor que perdió el brazo le puede cobrar ese brazo al Estado. Cuando usted, por ejemplo, el Estado saca alguna disposición nacional, decreto. Yo saco un decreto por ahí. Entonces usted puede llegar y puede atacar por inconstitucional eso que el Estado saca, esos pronunciamientos legales, si son flagrantemente violatorios de la Constitución. Usted a través de este medio de control, por intermedio sí de un abogado, usted puede hacer, siente que se vulneran los derechos de una persona, de un grupo de personas, usted puede hacerlo. Usted puede pedirle a su abogado, mire, esta ley es anticonstitucional, me parece que ataca los derechos de X personas. Usted puede reclamar, puede tener razón, puede que no, pero puede hacerlo. Además, por ejemplo, cuando alguien en unas elecciones que se da tanto, lastimosamente por no conocer esto, se da tanto en este país, alguien en las elecciones llegó y compró votos, falsificó tarjetones, bueno, en fin, hizo algo ilegal. Entonces usted puede pedir una nulidad electoral. Usted puede atacar esas elecciones y si se llega a probar que usted tiene toda la razón y que efectivamente hubo trampa en esas elecciones, usted puede hacer que esas elecciones se declaren nulas. Así de tanto poder puede tener un ciudadano si conoce esto. Esos son los medios de control. Y lo siguiente que explicaré es los deberes de los ciudadanos. Bueno, el Estado tiene esa obligación con el ciudadano. ¿Por qué? Porque como lo explicaba la vez pasada en el fallo blanco, no solamente se clarifica de que el Estado tiene deberes con los ciudadanos,
sino que también queda el compromiso social, el contrato en el cual el ciudadano, como cuando el hijo acepta la autoridad del padre, usted acepta la autoridad del Estado y de la Constitución, entonces eso a usted le da unos derechos, pero aceptar ese mandato constitucional también requiere que usted conozca cuáles son sus deberes ciudadanos, deberes que lo hacen una persona socialmente aceptable, socialmente, una persona social, un buen ciudadano lo hace. Y cuando usted es un buen ciudadano, ¿usted qué necesita para ser un buen ciudadano? Entendamos qué es ser un buen ciudadano, porque eso suena bonito, pero ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es un buen ciudadano? Es aquel que se enaltece, se siente orgulloso, artículo 95 de la Constitución Política. El ciudadano debe enaltecerse. Usted tiene el deber de sentirse orgulloso de ser colombiano. Y si nosotros realmente nos sintiéramos orgullosos de ser colombianos, no pretenderíamos ser de ninguna otra parte más que ser lo mejor de nosotros. ¿Por qué no ser lo mejor de nosotros? En vez de ser lo peor de nosotros. ¿Qué consecuencias tendría ser lo mejor de nosotros? Hay que pensarlo. Pero yo le aseguro a usted que tendría muchísimas consecuencias positivas. Calidad de vida. Usted, su país sería un mejor país y usted sería una mejor persona. Entonces, primero, siéntase orgulloso de ser colombiano, es su primer deber. Lo segundo, usted debe acatar y cumplir las leyes, la Constitución y la ley. Usted, ¿qué significa acatar y cumplir las leyes? De que todo lo que sea contrario a esas leyes hace que usted incurra en una falta penal. Ya, ahora estudiaremos más profundamente cuando usted incumple las leyes. Entonces, ¿qué leyes en Colombia? Una pregunta muy importante, ¿cuáles son los delitos más comunes en Colombia? Ahora vamos a ver cuáles son los delitos más comunes en Colombia. Pero entonces sigamos estudiando el tema de ser mejores ciudadanos. Vea, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Mis derechos, los deberes ciudadanos es enaltecerse por ser colombiano, pero también ser una persona que respeta a la otra persona y no cree que tiene más derechos que el otro. Porque cuando yo creo que tengo más derechos que el otro, llego y le pongo la pick-up, el bafle a todo volumen, a todo el conjunto residencial y no escucho música para mí, sino para el conjunto residencial. ¿Y qué significa eso? Sencillo, usted no conoce el artículo segundo de la Constitución y no conoce el artículo que habla de los deberes, derechos y responsabilidades de los ciudadanos, el artículo 95 de la Constitución, tampoco lo conoce. Entonces usted es una persona que no respeta a los demás. Y eso en un país como Colombia ha sido un gran problema porque ha sido tal vez una de las causas más grandes de violencia, la intolerancia. La gente se mama, a veces con razón o sin razón, del vecino calzón que le coloca el bafle para todo el barrio y que a nadie le importa lo que escuche. Eso es falta de cultura. Entonces, esa falta de conocimiento de no solamente sus derechos, sino también de sus deberes sociales, hace que hayan problemas tan graves que puedan terminar en unas lesiones personales o incluso en un homicidio. Así, ¿cuántos homicidios hay por la intolerancia, por ejemplo, ahora entre vecinos? Muchos. Muchísimos. Respetar las autoridades democráticas y legítimamente constituidas. Yo pienso que eso tiene que ver con el respeto a unas elecciones. Cuando usted ve que ganó el candidato de su contraparte, yo me atrevería a decir que ahí uno tiene que tener mucha altura y mucha gallardía. ¿Altura para qué? Para ser un buen perdedor, para reconocer que ellos ganaron. Si ganaron y no hay pruebas irrefutables de que fue unas elecciones compradas o bueno, en fin,
que violaron la legalidad del conteo de votos, bueno, en fin, como las hayan trampeado, pero si las elecciones son legales, ¿usted por qué va a sabotear un gobierno? Eso es como usted pretender montarse en un bus que va, la situación del mundo está como montarse en una carretera llena de zigzags, bajando, y usted llega y mata al conductor del bus y el bus que va a toda velocidad. Pues ¿qué cree que le pase? Pues muy probablemente se maten todos. Entonces, pretender atacar a un gobierno eh, es viola la constitución y la ley. ¿Usted tiene derecho a la protesta? Claro que sí. Pero entienda que es el barco en el cual, el bus que lo lleva. Si ese bus usted lo destruye y lo fracasa, usted también se va a hundir en él. Entonces, ¿por qué destruir cuando se puede aportar? Para eso está la oposición. La oposición está, yo le hablo de lo que debería hacer, no me vaya a atacar. Entonces la oposición está para que usted pueda decir lo que piensa, decir, contrariar con mucha altura, decir las cosas técnicamente, científicamente, probar que son malas políticas o que se está actuando de una forma equivocada por parte del Estado. Reclamarlo, una nulidad por inconstitucionalidad. Ahí están las formas de atacar estas cosas. Ahí están las formas de usted poder ser partícipe en la vida cívica y comunitaria del país. También usted tiene derecho a reclamar, a proteger los recursos naturales, a defender los derechos humanos. ¿Los conoce? Nos falta conocimiento de nuestros propios derechos. Esa es la razón de ser de esto. Bueno, otra obligación que tiene el Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que afectan la vida económica, política, administrativa y cultural de nuestra nación. Eh, para eso, vuelvo y leo, facilitar la participación de todos en las decisiones. Entonces, cuando usted quiere ser escuchado, hay unos medios para que lo escuchen. No hay que salir a tirar piedra y papabomba y esas cosas. Hay que conocer es esto. Esto es mejor. Esto hace que usted sea una persona, primero, que tenga credibilidad social y respete, si respeto, las demás personas sientan respeto por usted, respetabilidad. Entonces, usted con esa respetabilidad, ejerciendo este conocimiento, eso da respetabilidad. Entonces, usted ataca con su voto, usted con un plebiscito, con un referendo. Bueno, es una batalla, pero es una batalla que usted, ¿qué cree usted? ¿Que es mejor pelearla con sangre o con conocimiento? ¿Qué es mejor pelear esa batalla? Bueno, defender la independencia nacional es otra obligación del ciudadano. Entonces, al defender la independencia nacional, pues somos una nación después de que nos liberamos del dominio español. Desde ese momento tenemos que defender nuestro país porque estamos luchando, haciendo estas cosas para que sea mejor algún día. Y es una forma de defenderlo. Porque cuando usted entiende, es una persona consciente en sus derechos y sus deberes, es un buen ciudadano y aporta al país. Y el país le va a poder aportar más porque es un toma y dame, es un causa-efecto, es una retribución si aplicamos esta vaina. Entonces, usted tiene la obligación también de respetar comportamientos de conducta, comportamientos éticos, normales, morales, que las personas adquieren y practican en la vida diaria. Ojo, esto es supremamente importante. Si usted quiere ser un buen ciudadano, por favor, tenga equilibrio, eduque a sus hijos. Dejemos de estar pensando que es que el papá Estado nos tiene que salvar, papá Estado nos tiene que lavar las manos, papá Estado nos tiene que bañar, papá Estado nos tiene que vestir, papá Estado nos tiene que dar de comer, papá Estado nos tiene que hacer todo. No, nosotros somos los que tenemos que rescatarnos. ¿Cómo? Como lo dije hace un momento, con conocimiento, no con la brutalidad,
con conocimiento. Con conocimiento podemos ser mejores ciudadanos y hacer que el Estado sea más eficiente, obligarlo, porque tenemos las herramientas que acabo de explicar. Son muchas más, es una charla muy sencilla, pero espero que el lenguaje haya sido lo más comprensible para usted, que no es abogado, para usted que no es letrado, para usted que es un buen ciudadano del común, que quiere poder vivir mejor y hacer que este país mejore también. Entonces, eduquemos nuestros hijos. No pensemos que el colegio nos tiene que educar los hijos. Entendamos que estamos creando buenos ciudadanos y los buenos ciudadanos empiezan por casa, se empiezan con el ejemplo, con el buen hábito. Ahí comienzan los buenos ciudadanos. En el Japón la gente, antes de ser matemáticos y entender las ciencias, en Japón la educación va a ser primero, los primeros años de educación es hacer un buen ciudadano. ¿Por qué no sacar lo mejor de nosotros en vez de estar sacando lo peor de nosotros y que nos conozcan en el mundo por coqueros y por prepagos? ¿Por qué? ¿Por qué no que nos conozcan en el mundo como científicos, como deportistas, como gente empresario, gente que da bienes, servicios, que aporta al mundo cosas buenas? Pero entonces tenemos la obligación constitucional legal, no es un moralismo, yo no estoy acá representando iglesia alguna, para nada. La Constitución nos pide que nos exige ser buenos ciudadanos. Porque cuando no somos buenos ciudadanos, esto se va para el traste. Caemos en la anarquía. ¿Y qué es la anarquía? Que yo veo muchos jóvenes que admiran y dicen, la anarquía es el sueño idílico de ellos. Y la anarquía son todos contra todos. No, qué rico, qué delicia salir de la casa y que lo maten. O que le violen la mujer. O que le violen las hijas. O que le roben su trabajo. Uy, qué maravilla. Eso es la anarquía. Eso es lo que usted quiere. Entonces, para que eso no pase, seamos buenos ciudadanos. Es un mandato constitucional. Y eso nos va a llevar a algo llamado el orden justo. ¿El orden justo qué es? Es un estado jurídico en el cual se satisfacen las necesidades a través de un estado eficiente. ¿Las necesidades de quién? Del ciudadano. Entonces, cuando eso pasa, vivimos en un gran país. Lo que le pasa a los suecos, lo que le pasa a los nórdicos, lo que le pasa a los japoneses, lo que les pasa a los países de primer mundo. ¿Qué les pasa? Esto. Han llegado a un orden justo. Pero el orden justo es esta vaina, es aplicar esta vaina, es entenderla. Entender que tenemos derechos, pero que tenemos deberes y que la balanza funciona muy bien, que esa balanza se llama Colombia, funciona muy bien cuando usted es un buen ciudadano y tiene el conocimiento para exigirle que el Estado sea un buen Estado. Entonces, el ciudadano está encima también. Y porque conoce y sabe, puede reclamarle al Estado y decirle, mire, aquí están los entes de control, aquí están los medios de control, aquí están mis derechos. Pero mire, Estado, me someto a la Constitución, me someto a la ley, no cometo delito alguno, pago impuestos. Entonces exijo, reclamo. Porque no podemos ser infantiles políticos y jurídicos de creer que vivimos en un Estado que todo se trata de que nos den. No podemos ser niños malcriados sociales. Tenemos que entender que tenemos que ser buenos ciudadanos y que es una obligación legal. Está escrito en la ley, no se lo está inventando nadie. Y para eso, y el que no entiende eso, hombre, se convierte en un delincuente. Y el delincuente es aquel que está contrario a la ley. Y le voy a decir porque está muy de moda ahora hablar de los derechos y los derechos y los derechos, pero ¿dónde están nuestros deberes y nuestras obligaciones? ¿Somos buenos ciudadanos? ¿O somos de los que salimos de la cárcel, damos 2 pasos y violamos a la niña? ¿O le damos al otro? ¿Estamos viendo a ver cómo le hacemos la trampa? El universo es ecuanimidad, es causa y efecto, es equilibrio. ¿Cómo puede usted esperar vivir en un paraíso cuando usted es una mala persona? Entonces, si uno quiere quiere uno dar buena vida, quiere uno vivir, que este sea un buen vividero este país,
pues uno tiene que ser un buen ciudadano. De lo contrario, eso no funciona, no existe. Y ese es nuestro problema. Queremos vivir en un paraíso, pero ser lo peor. Y ay, somos muy malos y nos ufanamos de eso. Y le voy a decir una cosa, mire, esos son los delitos que más suceden en Colombia. Y son los siguientes. Primero, Ley 599 del 2000, capítulo primero, delitos contra la vida y la integridad personal. Artículo 103, el homicidio. Colombia es un país donde la vida no vale nada. Donde por una camiseta de fútbol nos matamos. Esa es Colombia. Entonces, mire, el homicidio, las lesiones personales, la intolerancia, el vecino que nos coloca el baflecito a todo volumen para todo el barrio cuando a nadie nos importa lo que escucha, se lo respetamos. Allá está muy bien, tenga cultura. Pero nos gusta que nos escuche el mundo entero, como si todos tuviéramos los mismos gustos. Entonces, hay que pensar en no joder al otro. Entonces, la gente que pasa, lesiones personales, artículo 111, lesiones personales. Y también a veces hay personas, mucha gente dice, yo no soy de esa cultura, de esa línea, en que la gente piensa y dice, uy no, pero es que pobrecito el delincuente. Yo le digo una cosa, el que quiere puede. Y errores cometemos todos los seres humanos y la puerta la puerta de la cárcel y la puerta del cementerio están abiertas y los hospitales están abiertas todos los días y no conocen sexo, raza, ni religión, ni estrato social. Pero cuando usted es una persona que tiene el deber objetivo de cuidado y conoce sus derechos y sus deberes, pues usted es muy menos probable que termine en una situación de estas. Ayúdate que yo te ayudaré, no solo milagros. Entonces, en Colombia la gente busca, hay gente que justifica que porque es pobre es delincuente. Y no, señor, porque entonces no habrían empleadas domésticas, ni habrían tampoco vendedores de dulce. Yo vi una niña muy hermosa en Medellín vendiendo dulces y me pareció lo más digno y lo más hermoso que he podido ver. Una mujer que se respeta. Bueno, entonces hay gente que cae en el secuestro simple, artículo 168. Dice así, aquella persona que retenga, oculte, arrebate, sustraiga, retenga, oculte a una persona incurrirá en prisión. Bueno, tendrá su pena de prisión, que es bastante alta de por sí. Y le voy a decir algo. ¿Cuánta gente cree que se va a ganar un billetico así fácil? Y cojamos aquel y apretémoslo y lo escondemos allí en la casa del monte y pedimos millones, así alegremente. Lastimosamente eso pasa en Colombia. Una mezcla perversa entre ingenuidad y maldad. Bueno, está el artículo 208, el sexo carnal abusivo con menor de 14 años. Qué tristeza que haya gente que pretenda aprovecharse de la inocencia de un niño. Yo creo que es lo peor que puede haber. Yo creería, yo soy del pensar que una legislación como la de Singapur sería maravillosa para casos en que un psiquiatra y primero, probatoriamente se ha demostrado que el personaje es 100.000% culpable. Y segundo, que un psiquiatra experto diga que esa persona no tiene arreglo. Yo pienso que la legislación de Singapur en Colombia, con delitos tan graves, con gente tan perversa, yo pienso que para situaciones graves, decisiones fuertes. En Colombia hay que tomar decisiones. Los remedios no están para el nivel de enfermedad que tenemos social. La violencia intrafamiliar que ahora se disparó porque la gente, por intolerancia. ¿Intolerancia por qué? Bueno, en fin, eso es un tema ya de psicólogos y de otras personas idóneas en otras materias diferentes a la mía. El hurto, el artículo 239, el hurto, la gente en Colombia, el hurto se ha disparado hartísimo, y los delitos de corrupción, que eso amerita para una charla muy especial que me gustaría dar, porque la gente habla de corrupción pero no tiene ni idea qué es eso. Entonces sería muy bueno que entendiéramos cuando hablamos de corrupción de qué estamos hablando, porque eso no se lo inventaron, no es por algo etéreo. ¿Qué es la corrupción, amigo? Yo le hago una pregunta, ¿usted sabe qué es la corrupción legalmente hablando? Entonces, en conclusión, en Colombia los delitos más
comunes son el homicidio, las lesiones personales, el secuestro simple, el acceso carnal con menor de 14 años y la violencia intrafamiliar. Y además el hurto y todos los delitos que tienen que ver con corrupción, con la administración pública. Entonces, espero que haya sido una charla muy interesante. Finalmente entendimos que no solamente tenemos derechos, sino que para tener obligaciones y ser plenamente depositario de ellos, merecernos también, no tener una sanción legal, porque cuando actuamos en contra de la ley, en contra de la sociedad, primero que todo, vamos a tener una sanción. Entonces seamos buenos ciudadanos, conozcamos nuestros derechos, sepamos cómo reclamarlos y asimismo podremos tener un país muchísimo mejor y una mejor calidad de vida. Esa es mi intención, que usted conozca sus derechos, conozca sus deberes, conozca sus obligaciones, pero también conozca cuáles son sus deberes como ciudadano y que sea un buen ciudadano y que también conozca cuáles son sus derechos y, o sea, los deberes del Estado con usted. ¿Será que el Estado sirve a la comunidad como debería ser? ¿Será que sí? ¿Será que el Estado promueve la prosperidad general y garantiza la efectividad de la ley? ¿Será que en Colombia no hay impunidad, no hay delito, no hay... ¿Será que usted tiene fácilmente, puede elevar su voz y decir cuando usted no está de acuerdo y poder, usted sabe tumbar una ley, por ejemplo? ¿Atacar un decreto? ¿Sabe hacerlo? ¿Sabía que eso existía, que usted podía como ciudadano? ¿Sabía que usted podía pedirle al Estado reclamarle unos derechos fundamentales? Bueno, eso existe. ¿Será que usted en Colombia, será que nosotros vivimos en ese idílico, en ese idilio, en ese país, en ese sueño llamado Colombia como debería ser? ¿Será que nosotros tenemos una buena relación con el poder coercitivo del Estado? El poder coercitivo del Estado es la policía, el ejército, y están para hacer y para velar el cumplimiento de la Constitución a través de la fuerza. Por eso cuando sale unos personajes con capucha rompiendo desde un banco hasta las puertas de una universidad, hasta los carros, hasta, no sé, hasta agrediendo a un policía, una persona que trabaja en el Estado, pero que es un ser humano también, pues yo le diría que a esa persona lo que le falta es conocer esto. Y que si conociera eso aportaría mucho más a la sociedad y sería un mejor ciudadano, porque sí se puede protestar y la protesta es perfectamente legal, como el sindicalismo, y eso está muy bien y ha aportado mucho a la sociedad, pero a través de esto, no a través de agredir a otro ser humano. Entonces, ¿será que el Estado nos protege? ¿Será que tenemos un buen concepto de la policía y las fuerzas militares? ¿Será que hay una buena relación? ¿Usted cree en